Y bueno, sin más preámbulos, iniciemos entonces con nuestra agenda académica de nuestro segundo día con nuestro invitado, Elías Bettencourt, con su conferencia denominada Open Finance más inteligencia artificial, la revolución inclusiva. Invitamos entonces a Elías a pasar al escenario mientras les cuento un poco más sobre su perfil. Elías es graduado en MBA, cuenta con posgrado en Management Estratégico y también es licenciado en Comercio Internacional. Posee más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos a nivel regional en los ámbitos de inteligencia artificial, software y consultoría para organizaciones del sistema financiero y de la industria retail en más de 12 países. Elías es conferencista para temas relacionados con inteligencia artificial y digitalización. Es formador para instituciones financieras de ALIDE, Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, y profesor del posgrado en Management Estratégico de la Universidad de Belgrano, Argentina. Luego de 3 años dirigiendo la región Mercosur y otros 3 a cargo de México, Centroamérica y el Caribe, hoy Elías se desempeña como director para Latinoamérica en el Grupo ICE, con sede en Barcelona. Adelante, Elías, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. ¿Funciona? Ahí va. Bueno, gracias Ciclo de Riesgo por la invitación. Buen día para todos. Espero que estén bien después del cóctel de anoche, que parece que hizo estragos. Bueno, antes de venir a la conferencia, estuve mirando un poco qué se decía de inteligencia artificial en YouTube, en charlas TED, etc. Y encontré como 2 grandes enfoques, ¿no? Los que presentan la inteligencia artificial como las máquinas que van a acabar con la humanidad, o los que simplifican la inteligencia artificial diciendo no, no es para tanto, ¿no? Son modelos matemáticos que programa un chico ahí que es fanático de Star Wars. A ver, yo creo que son como 2 caricaturas, ¿no? Y es un poco más complejo que la segunda, pero todavía no llega al nivel de la primera, ¿no? También dije, voy a ver qué dicen los referentes a nivel mundial de temas de IA. Y acá traje 3 ejemplos. Uno es de Bill, ¿no? No necesita presentación este muchacho. Y nos dice, es la innovación más transformadora que veremos en nuestras vidas, ¿no? Un tipo que protagonizó la revolución de la computadora personal, que vivió la revolución de Internet, nos dice, esto es lo más transformador que vamos a ver. Traje también a nuestro amigo Elon, que dice, es una de las amenazas más grandes para la humanidad, ¿no? Ahí va más por el lado de la caricatura de Terminator. Y también dice, quien domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo, ¿no? Y esta es una frase que le escuché también a Putin, probablemente varios lo hayan oído. Y después traje a una política de un país bastante serio, ¿no? De Alemania, la ministra de Relaciones Exteriores, que dice, tecnologías como el Big Data, el Machine Learning y la computación cuántica van a cambiar los equilibrios del poder económico y político mundial. Ni nada más, ni nada menos. Ahora, todo esto no me dice que es IA, ¿no? Y quería empezar, antes de meternos en los temas de Open Finance, aclarando algunos conceptos. ¿Alguien sabe o se anima a decirme una definición de inteligencia artificial? ¿Qué es inteligencia artificial? No reprobamos a nadie, así que son libres de responder lo que quieran. ¿Qué se imaginan que es? ¿Alguno? ¿No? ¿Hace falta algún tinto para que surjan las ideas? Tinto que no es vino, ¿eh? Yo al principio me confundía mucho. Traje una definición general que, aunque no lo crean, costó bastante trabajo llegar en el Parlamento Europeo al momento de elaborar la primera ley del mundo de inteligencia artificial, que habrán escuchado que se publicó hace un par de semanas, que es la IA Act, ¿no? Y después de mucho debate, tomaron esta definición de la OCDE, que es de 2023, y nos dicen, la inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que a través de una serie de inputs nos genera predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones. Vale, lo hicieron bien global, porque lo que querían era que la ley no pierda vigencia rápidamente con el crecimiento exponencial
de esta tecnología, ¿no? ¿Y cuál es el estado de avance? Esto me parecía interesante traerlo como introducción, porque muchas veces hay un poco de ruido alrededor de estos conceptos y generan algo de confusión, ¿no? Entonces, hay como 3 grandes estadios en la evolución de la inteligencia artificial. El primero es Artificial Narrow Intelligence, ¿no? O inteligencia artificial estrecha. Esos son algoritmos que tienen objetivos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un muy buen modelo para dar crédito online con Open Banking, pero no le puedo pedir a ese algoritmo que me diga cómo va a estar el clima mañana, a ver si me voy de excursión a las islas acá en Cartagena, ni le puedo pedir que me trace la ruta óptima del hotel para llegar al evento de ciclo de riesgo. Sabe dar créditos y solo sabe dar créditos. Hay un segundo nivel, que es Artificial General Intelligence, ¿no? El primero es Machine Learning, el segundo, el concepto es Machine Intelligence, que ahí dice, en cada circunstancia puede pensar, comprender y actuar de una manera similar a un ser humano. Entonces, son algoritmos que pueden hacer todo igual o mejor que un Homo sapiens. Y el tercer estadio evolutivo de la IA se habla de Artificial Superintelligence, ¿no? Ya es un escenario donde las máquinas son conscientes de sí mismas y se mejoran, ¿no? Acá hay toda una serie de debates de hasta qué es la conciencia y un sinfín de temas éticos alrededor de si tenemos o no que desarrollar máquinas conscientes, y no nos vamos a meter ahí. Pero simplemente como para que tengan una idea de cuál es esa evolución que se espera y dónde estamos hoy. Hoy estamos en inteligencia artificial estrecha, ¿vale? Y hay una carrera económica, y les diría armamentística, de países y de corporaciones para llegar a desarrollar la inteligencia artificial general. Ahora, esta IA general converge con otro tipo de tecnologías, ¿no? Con ingeniería genética, con nanotecnología, con computación cuántica, y genera escenarios un poco complejos en el orden mundial, ¿no? Que deberían generarnos cierto nivel de alerta, ¿no? De cómo van a cambiar las relaciones políticas y económicas. Ahora, para eso, hay muchos, sobre todo en Silicon Valley, que nos dicen, hey, no se preocupen, para la inteligencia artificial general faltan 30 o 50 años, ¿no? Tenemos tiempo. A este postulado hay gente muy importante en el ámbito, como Stuart Russell, que dice, ojo, porque imaginen la siguiente situación. Recibimos un mensaje de una civilización alienígena que nos dice, habitantes de la Tierra, en 50 años estaremos por allá, prepárense. Nos quedaríamos tan tranquilos diciendo, tenemos tiempo para organizarnos, ¿no? Esta IA general puede ser en casi todos los ámbitos superior a nosotros, ¿no? Entonces hay todo un debate de cómo nos preparamos para esa situación. Pero bueno, volviendo a la Tierra, porque nos estamos yendo un poco por las ramas, hoy, en la práctica, la inteligencia artificial estrecha, estos algoritmos primitivos, están generando una revolución, ¿no? Y podemos ver noticias como componen una sinfonía a nivel de Beethoven, ganan concursos de fotografía contra fotógrafos profesionales, generan obras de arte que se exponen en museos. Esta es un poco más polémica. Se usan para escribir sermones, ¿no? en pastores de una iglesia. O nos pueden ayudar a dar un crédito online en segundos con Open Banking, ¿no? Estos algoritmos primitivos están cambiando el mundo y muchas otras cosas más. Hay un burbujeo espectacular de innovaciones. Ahora, dentro de esta clasificación se van a encontrar aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje por refuerzo, y los algoritmos más famosos son Gradient Boosting, Random Forest, Generative Adversarial Networks, ¿no? Redes GAN, que por ejemplo generan imágenes. Todas las presentaciones de esta PPT están hechas con inteligencia artificial con GAN. O Generative Pre-trained Transformers, que le debe sonar GPT, ¿no? Mega algoritmos de procesamiento de lenguaje natural.
¿Y por qué es importante esto para nosotros, para entidades financieras, para las áreas de cobranza? Después de haber implementado Machine Learning en más de 70 proyectos especializados en gestión del riesgo, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, España, les podemos decir, tiene un poder de clasificación muy superior. En general, por lo menos un 25% más que los modelos tradicionales. Y eso es porque nos permiten trabajar con mucha más información, pero además también encuentran relaciones implícitas entre esas variables, que normalmente lo tenía que hacer un analista en forma manual y que es inviable con grandes volúmenes de datos. ¿Y por qué es importante el poder de clasificación de un modelo que se mide en Gini o en KS? Porque tiene un impacto directo en el negocio. Si hablamos modelos de admisión, ya sea reactiva o proactiva, cada punto de mejora del poder de clasificación de un modelo se traduce en que puedo admitir más clientes, en que puedo llegar a más clientes, en que puedo mover el punto de corte. Si hablamos de algoritmos de cobranza, ya sea preventiva o temprana, cada punto de mejora se traduce en que puedo reducir las provisiones, en que puedo tener una cartera más sana. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero lo que quiero que se queden es, si mejoro los estadísticos de mis modelos, tengo un impacto directo en los objetivos del negocio. ¿Y por qué ahora? ¿No? Si estos algoritmos tienen 20, 30 o 50 años, ¿por qué ahora estamos viendo toda esta revolución que casi todos los días hasta me siento con mi abuela y me dice, ay, no, ¿viste esto que surgió con inteligencia artificial? No, llegó a la mesa del domingo el tema. ¿Por qué creen que se da esta revolución ahora? Ahora ya están más despiertos, ¿no? Algunos tienen que animarse. ¿Saben? ¿Por qué qué? Necesidad. Vale, porque hay necesidad. ¿Alguien más? Qué callados que están acá en Cartagena. Yo le diría dos principales factores. Uno es la capacidad de cómputo de los ordenadores. Mi empresa hace IA para bancos hace 37 años. Si comparamos la velocidad con respecto al momento en que nació, hoy se procesa la información 500.000 veces más rápido. Eso quiere decir que un cálculo que en el 87 tardaba 2 semanas, hoy tarda 2 segundos. El segundo factor es la información. El 90% de todos los datos que hay en Internet se generaron en los últimos 24 meses. Y se prevé que se dupliquen cada 3 años. Entonces, esta revolución está siendo alimentada por un crecimiento exponencial de la información. Los datos son el alimento de los algoritmos. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a ver la inclusión financiera en LATAM en general, pero en Colombia en particular? Tenemos muchos adultos que tienen productos pasivos en el sistema financiero, ¿no? Más del 90%. Más de 30 millones de usuarios del mundo fintech que operan, que hacen transacciones, que hacen pagos, que tienen información. Pero menos del 40% de los adultos y pymes tienen crédito en el sistema financiero formal. Y esto se da porque en este segmento, miren pobre la cara que tiene nuestro amigo de IA, no le estamos dando de comer, ¿no? No estamos siendo capaces de alimentarlo con información. Y eso tiene muchas causas, ¿no? Tiene causas externas de los niveles de informalidad, de heterogeneidad, de la complejidad de la estructura en ciertas zonas geográficas, tiene causas internas de cómo se manejan tradicionalmente los procesos en algunas instituciones financieras, de no tener las herramientas tecnológicas adecuadas, ¿no? Por ahí nos manejamos Excel, Word, PPT, o un BPM, un CRM genérico que no estructura adecuadamente la información. Entonces, ahí es donde viene a ganar mucho protagonismo el Open Finance o el Open Data. Hoy vamos a hablar un poquito más de Open Data. Y para la implementación del riesgo hace falta 3 principales elementos. Siguiendo con la analogía de los temas gastronómicos, primero los conectores, ¿no? Los agricultores. Estas empresas que son las especialistas en extraer información, en brindarnos datos.
Segundo, los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Los chefs, los que van a cocinar estos datos para preparar esos platos gourmet que están esperando nuestros clientes. Y los terceros, las entidades financieras, ¿no? Los dueños del restaurante, los que van a poner los procesos, los canales, los productos. ¿Y qué información podemos obtener con estos agricultores, con estas empresas especializadas en agregadores de cuentas, en conectores financieros? Bueno, primero, todos los datos transaccionales, ¿no? De cuentas bancarias y del mundo fintech, ¿no? También todo lo que es billeteras electrónicas. Y acá no nos referimos a voy a consultar la capacidad de pago o el historial crediticio como en el buró. Lo que sucede es como si el cliente nos imprimiese su resumen bancario con todos los movimientos de los últimos 6 meses. ¿Qué compró? ¿Dónde lo compró? ¿Qué ingresos tuvo? ¿Qué transferencias hizo? ¿Qué pagos de servicios? Etcétera. Como si nos trajera su resumen de cuenta. Lo que pasa es que en lugar de imprimirlo y traerlo físicamente, nos deja consultarlo de manera automática por un proceso digital. ¿Vale? Entonces es información súper rica para perfilar clientes, sobre todo cuando hacen hit en buró. Y después tenemos también otra capa de datos que tiene que ver con seguridad social, organismos de recaudación de impuestos, empresas de servicios públicos, etc. ¿no? Algo muy importante es, en Colombia se viene avanzando muy fuerte, y lo celebramos, en la regulación de Open Finance, ¿no? Ya todos lo deben conocer. Nosotros estuvimos reunidos con las cabezas de la Superintendencia Financiera hace un mes más o menos, conversando sobre buenas prácticas para la implementación de Open Finance para mejorar el acceso al crédito. Y la Superintendencia coincidía en que tanto las APIs como tecnologías tipo scrapping son muy valiosas para potenciar la inclusión, ¿no? La diferencia es que las APIs para riesgo de crédito quizás tarda 1 o 2 años más en estar vigentes. Y el scrapping lo podemos utilizar al día de hoy. Es más, ya hay instituciones que lo están utilizando. Y ambas son seguras, ambas son legales y ambas se pueden empezar a aplicar. ¿Cómo funciona esto? A modo resumen, ¿no? La entidad financiera o el restaurante, a través de sus canales, sea página web, app o home banking, incorpora lo que se llama un widget, ¿no? Un link a una pantalla de Open Finance. Ahí el solicitante de crédito nos va a seleccionar con qué entidad trabaja y nos va a autorizar a consultar esa información. Estas empresas conectoras o agricultoras se encargan de descargar todos esos datos de manera automática, online, en segundos, y generan un archivo con esa información en bruto. Básicamente es datos del titular, fecha, descripción de la transacción, importe y saldo, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo de la entidad, esa información viene estructurada de manera diferente. Y ahí es donde entra el chef, ¿no? Ahí se hace un proceso mediante algoritmos donde cada una de esas transacciones se asigna a una variable específica para un modelo de riesgo. Entonces podemos entender si ese movimiento es un pago de nómina, si es una acreditación por ingreso autónomo, si es una pensión, si es un gasto o es un costo de la empresa, si es un gasto de lujo o es un gasto básico, ¿no? Todo eso lo hacemos con un algoritmo de categorización. Después lo incorporamos a modelos Machine Learning por la cantidad de información que tiene, y como output se genera scorings, límites de endeudamiento, alertas, ¿no? Y eso lo que permite es dar una decisión online o generar un informe para enriquecer un proceso de evaluación más tradicional, por ejemplo, para una empresa. ¿Qué nos enseñan estos casi 7, 8 años de experiencia haciendo Open Finance en Europa? Que el factor clave de éxito es la especialización, ¿vale? Es muy difícil que el chef le vaya a decir al agricultor cómo sembrar o cómo cultivar, y es muy difícil que el agricultor prepare un plato muy elaborado, ¿no? Por ahí puede hacer un modelo simple, pero no va a ganar una estrella Michelin para el restaurante. Las experiencias que vimos de tratar de hacer todo interno o de todo en un único proveedor externo fracasaron. Nosotros allá trabajamos con varias empresas conectoras que nos dan esos datos para que los cocinemos y ganamos las últimas 6 pruebas competencias de Open Finance,
por esta especialización, ¿no? Es importante porque son trabajos muy complejos. Y aprovecho para comentarles que acá en Colombia va a haber un taller muy interesante realizado por el Banco Mundial, por el IFC, por la División para Banca Privada, que va a ser en el tercer trimestre de este año, donde es un acelerador para implementar Open Finance para el acceso al crédito. Y ahí va a haber una serie de proveedores, que alguno está presente en este evento, de datos. Nosotros vamos a ser los especialistas en la capa analítica y va a haber 5 instituciones financieras de Colombia participando. Creo que el cupo para la primera edición ya está completo, pero la semana pasada la gente del Banco Mundial me decía que iban a hacer más ediciones por la demanda que tenían. Así que si a alguno les interesa, los puedo contactar con la gente del IFC, porque va a ser súper potente, creemos nosotros, para todo el país, ¿no? Muy bien, hasta ahí conceptualmente, un poquito a alto nivel, para qué nos puede servir, ¿no? Pero yo tenía un jefe que me decía, Elías, está todo muy bien. En Dios confiamos, pero el resto que me muestre los números, ¿no? Pueden cambiar Dios por naturaleza, universo o el jugador de fútbol que a ustedes les guste, pero eso me quedó, entonces les traje algunos números para compartirles, basados en casos reales, ¿no? Vamos a hacer un recorrido muy rápido por cuestiones de tiempo, pero si a alguno le interesa, tenemos todo esto súper documentado, así que se lo podemos compartir sin problema. El primero es un caso de Open Banking. Y ahí son 2 ejemplos. Un banco tradicional, que operaba muy poquito por canales digitales, uno de los más grandes de España, y un neobanco, uno de los más importantes de Europa. El neobanco ya está número 2, terminó el año pasado número 2 de España, nuevos clientes, ganándole a CaixaBank, a Santander. Y tenía 1.600.000 clientes, pero todos transaccionales, ¿no? Tenían inversiones, tarjetas prepagas, etcétera, sin experiencia de crédito. Y ahí implementamos modelos de Open para los dos, ¿no? Algunos resultados para compartirles. Primero, el 75% de las personas que solicitan un crédito por canales digitales elige ir por Open Banking. Muchas veces les dan la opción, canal digital tradicional. Ya llegamos a ese momento, ¿no? Decir canal digital tradicional. O Open, ¿no? El 75% elige Open. Cuando arrancamos era un 40% más o menos, ¿no? Eso va creciendo, ¿no? Depende, cada mercado tiene una velocidad distinta de adopción. Segundo es que menos gente abandona el proceso, ¿no? Es mucho más simple, más rápido, menos se van al momento de la solicitud. Y lo tercero es que sube el nivel de aprobación, ¿no? Sube porque son modelos mucho más predictivos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después algo también muy importante es la distribución por edad. Van a ver, la barra verde es el canal de Open Banking y la barra azul es el canal digital tradicional. Casi la mitad de las personas que van por Open Banking tienen menos de 40 años. Y casi el mismo porcentaje de los que van por canal tradicional tienen más de 50. Entonces ahí tenemos una generación de menos de 40 que dice, yo no quiero mandarte documentación, rellenar formularios, esperar, quiero algo simple, rápido y a medida. Vamos por Open. Y tenemos otra más de 50 que dice, yo no te quiero compartir la información transaccional porque es muy sensible. Entonces te voy a mandar mi recibo de nómina, mi documento de identidad, mi comprobante de domicilio y voy a llenar una serie de preguntas que también son muy sensibles, pero son comportamientos distintos generacionales, ¿no? Entonces, dependiendo a qué cliente estamos apuntando, esto nos dice un poco qué canal es probable que vayan a adoptar. Bueno, acá algunos números. El banco tradicional aumentó por 15 en el primer año las solicitudes de Open Banking y el neobanco por 4 en 3 meses. De hecho, el neobanco a los 3 meses tuvo que renegociar todos los volúmenes de consultas porque estaban muy por arriba de lo esperado. Algunos datos del modelo. Estos agricultores, ¿no? Estas empresas agregadoras, pueden procesar hasta 12 meses de información. El tema es que, imagínense 12 meses de todos los movimientos de una billetera electrónica o de una cuenta bancaria. Son muchos datos, ¿no? Entonces, fuimos haciendo pruebas con distintas profundidades y hoy la mayoría en Europa trabaja con 3 meses. Para personas físicas, para empresas más porque hay que ver estacionalidad. ¿Y qué Gini si estamos logrando? Gini es el indicador que mide el poder de clasificación.
Para los que no están muy relacionados, esto que ven acá, que es 62% para el sistema, para el cliente bancario y 58% para el no bancario, son niveles muy parecidos a lo que tendríamos para un cliente ya conocido. Y son un 50% arriba de lo que tendríamos para un no cliente por un canal digital, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la experiencia en Europa? Que podemos evaluar a un desconocido como si fuera un cliente de muchos años de la institución. Trajimos un segundo caso de Open Data, ¿no? Acá es un banco que opera a nivel regional en LATAM, lo empezamos para Chile, y ellos tenían un estancamiento de unas 30.000 tarjetas de crédito por mes. Si crecían en volumen, les crecía la mora. Y ahí lo que hicimos fue hacer un relevamiento bastante exhaustivo de todas las fuentes de información, internas y externas, y desarrollamos un modelo Machine Learning. En particular utilizamos Extreme Gradient Boosting porque tiene un muy buen equilibrio en capacidad predictiva y en trazabilidad, ¿no? ¿Qué logramos? Bueno, estas son las familias, ¿no? Hay más, este es un resumen, pero tienen desde, obviamente, el buró, huella digital, registro civil, bienes raíces. Hay un producto de ACE que se llama Habits, que son bases de datos estadísticas públicas, ¿no? Enriquecidas con técnicas de estadística, el matching. Bueno, hay muchas variables. Construimos lagos de datos de 6.000 variables por país, que todo esto está masterizado, todo esto está automatizado y se calculan todos los meses esas 6.000 variables. Ahí tienen un poco la ganancia por variable, pero esto no tiene mucho sentido. Lo que quería que vean es, para el sector no bancarizado, esos clientes que no hacen hit en buró, solo un 18% quedó sin información. A un 82% al menos le pudimos pegar una familia de datos. Y a muchos más de una familia, ¿no? ¿Y esto qué resultados obtuvimos? Ahí tienen los Ginis por segmento, pero lo importante es, con respecto a la situación anterior, a los modelos que tenían antes de regresión logística, duplicaron el poder de predicción. Simplificaron la cantidad de modelos, tienen un único modelo con unas 500 variables para todos los segmentos, pero sí hacen un seguimiento para cada segmento de comportamiento de riesgo homogéneo, ¿no? Para ver que se comporte bien en todos ellos. Y lo más importante es, el Gini del segmento no bancarizado, post implementación, alcanzó el mismo nivel del Gini que tenían para toda la cartera antes del proyecto. Y decíamos, aumento poder de clasificación, impacto en el negocio. Esta entidad pasó de no clientes con ofertas preaprobadas de 1.8 a 3.5 millones. Y en colocaciones de 30.000 a 49.000 tarjetas de crédito por mes y de 5.000 a 45.000 cuentas corrientes, manteniendo el riesgo. Estos resultados no los calculé yo, los fue a presentar la directora del área analítica en un evento que hicimos con la Ligue, ¿no? Todo esto calculado por el banco. Entonces, en este caso, ¿qué nos permite? Bueno, incluir personas no bancarizadas con muy alta calidad de riesgo, ¿no? Con modelos muy predictivos. Ahora, no todo vale, ¿no? Estos algoritmos son muy potentes, pero les decíamos, la primera ley de inteligencia artificial ya está vigente. Tiene unas 450 páginas, la IA Act, así que les recomiendo, si lo van a leer, que tomen mucho café. Pero básicamente es una ley de inteligencia artificial centralizada en el humano y que clasifica los algoritmos por riesgo. Entonces establece una serie de outputs, ¿no? Hay usos de inteligencia artificial que están prohibidos, no lo podemos hacer directamente. Hay usos que se clasifican como de alto riesgo, otros medio y otro bajo. Los algoritmos de calificación crediticia son de alto riesgo. Y Europa te dice, a esos te voy a poner una serie de requisitos muy detallados, muy exhaustivos que tenés que cumplir para poder aplicarlos. Esos requisitos son muchos, pero básicamente se resumen en: quedan prohibidas las cajas negras. Las cajas negras. Ya no podés tener una black box.
Entonces, vos, entidad financiera, me tenés que poder decir cómo funciona tu algoritmo a nivel general, cómo asignás un puntaje a nivel particular, qué estás haciendo para prevenir o mitigar sesgos, discriminaciones injustas, qué estás haciendo para evitar el sobreajuste, cómo haces el seguimiento, etcétera, 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 ¿no? Son un montón de requisitos para algoritmos de alto riesgo. Y la buena noticia, o la mala noticia, depende de cómo lo quieran ver, es que Europa firmó un acuerdo con Latinoamérica, entre los países que firmaron está Colombia, de convergencia regulatoria en términos de inteligencia artificial. O sea, todos estos requisitos que estamos implementando ahora en la Unión Europea, vamos a tener que aplicarlos también en Colombia. Y hay algo importante que es que estos requerimientos de trazabilidad, interpretabilidad, etcétera, no son un output natural de los algoritmos. Se requiere tecnología especializada para elaborarlos, ¿no? Nosotros somos partners de la Comisión Europea, les estamos ayudando en iniciativas de interpretabilidad de modelos avanzados, así que ahí también lo que quieran podemos compartir documentos de trabajo, etc. Muy bien, entonces lo que vimos un poco es, los modelos son muy superiores a los tradicionales, empezamos a tener información con Open Data, entonces un poco la pregunta es, ¿en qué lo van a utilizar? ¿No? Lo podemos usar para llegar a clientes que no hacen hit, podemos utilizarlo para crédito digital, podemos utilizarlo para contener las provisiones o la mora, ¿no? En este contexto complejo en el que estamos. Es un poco dependiendo de los objetivos que tengan, ¿no? Y para cerrar, no sé cómo venimos ahí, Beatriz. Puede que a alguien todavía esto le parezca un poco de ciencia ficción, ¿no? Algoritmos que autoaprenden y que son muy potentes. Pero no sé si conocen este dibujito animado. ¿Les suena? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba acá en Colombia? Supersónicos. En Argentina también, supersónicos. Los supersónicos nacieron en el año 62. En el 62, por si no lo tienen, no existía internet, no existían las computadoras personales. Y estos tipos imaginaron un futuro donde podías hacer teletrabajo, podías tomar una clase online, podías tener una consulta de telemedicina o te comunicabas con tus familiares por videollamada. ¿Les suenan esas aplicaciones? Lo que era ciencia ficción en el 62 es realidad en el 2024, ¿no? Entonces, en términos de IA, si lo comparamos con la evolución orgánica, hoy estamos al nivel de la ameba de inteligencia artificial. Todavía no vimos ni siquiera el Velociraptor. Y ahí los gobiernos, los especialistas y las corporaciones, todas coinciden en que esto va a cambiar las reglas del juego. Y para que las cambie, no hace falta que las máquinas tomen el poder y dominen el mundo. Los que están empezando a dominar el mundo son los que son capaces de tomar estas tecnologías y de combinarlas con la inteligencia humana. Y los que no, quizás ya no estemos presentes en Summit 2025 o 2026, ¿no? Para irme les quería dejar una frase de Yuval Noah Harari. Si no lo conocen, es un historiador que yo diría que es uno de los pensadores más influyentes de la actualidad, que dice más o menos así: si alguien nos describe el mundo de mediados del siglo XXI y parece de ciencia ficción, quizás sea falso. Pero si alguien nos describe el mundo de mediados del siglo XXI y no parece de ciencia ficción, entonces es falso con toda seguridad. Gracias.